¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos todos a una nueva edición, la 4 de la tercera temporada de Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Un programa de nuevo en el que tendremos invitado después de un par de sesiones de crítica pura y dura a nuestra manera de películas, series y situaciones varias que se dan en torno a la cinematografía. Hoy de nuevo tenemos invitado. ¿Qué tal, querido Alberto Zúñiga? ¿Cómo estás? Muy contento, carnal, como siempre. Y pues hoy tenemos otro invitado de lujo, lo cual me hace sentir muy contento porque además es mi compatriota. Y además es que hemos tenido la posibilidad de ver una película que, Beto, corrígeme si me equivoco, está en cartel ahora en México, no la podíamos ver aquí lógicamente en España, y muy amablemente nuestro invitado, que ahora le presentas, nos ha dado la posibilidad de poder hacer un visionado virtual. Bueno, pues adelante, preséntanos a tu compatriota hoy y cuéntanos la película de la que vamos a hablar. Claro que sí, bueno, pues es un honor tener aquí en Tónica Replicante a Carlos Enderle Peña. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar platicando con ustedes y ver el mensaje de este Evangelio Tecno hasta Allende el Océano, desde México Genial. hasta aquellas tierras. Qué Gracias, gusto. Carlos. Pues mira, vamos a presentarte con la gente que nos hace el favor de escucharnos. Carlos nació en Ciudad Madero, Tamaulipas, en 1976. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el año 2000 estrenó en el segundo Festival de Cine de la Ciudad de México su primer ejercicio como escritor, director y productor, titulado Complicidades. Entre 2009 y 2011 estrena su ópera prima llamada Crónicas Chilangas, de la cual ojalá podamos platicar también algunas cosas muy interesantes. En ella, o gracias a ella, recibió y cosechó múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. En 2015 se estrenó una película muy peculiar llamada Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, y esta película, la idea original es de su autoría, y en 2016 su largometraje Minnesota, que es la película de la cual vamos a hablar el día de hoy y que está justamente en cartelera, como ya lo decía Javi, en México, pues está ahora, unos años después, está en su circuito comercial. Y esta película, bueno, estuvo en la competencia oficial de la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y actualmente Carlos es responsable de las redes sociales de la sección de autores y adaptadores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, y además también se desempeña como docente en la Universidad de la Comunicación en la Ciudad de México. Y bueno, pues Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Pues arrancamos, mi querido Javi, luego. Bueno, pues en primer lugar, preguntarte un poco por la trayectoria, por esas primeras películas, por dónde asoma tu pasión por el cine, cuál es el primer recuerdo cinematográfico que tienes, así para ir abriendo un poco boca. Bien, así es que sin duda como mi de mis primeros recuerdos, o sea, es como difícil lo que definir así la primera película que me impactó. Lo que sí me recuerdo es que finales de los 70, finales de los 80 había como un auge del cine de espacial, ciencia ficción. Creo que estábamos muy cerca de haber alcanzado la Luna. A partir de 2001, Odisea del Espacio de 1968, empezaron a hacerse como demasiadas películas de tema espacial. Entonces, obviamente, a mí lo primero que tengo dentro de mis recuerdos de la infancia era esta vorágine de la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Obviamente Claro. no me tocó la primera película, ¿no? La del episodio 4, sino que ya cuando empecé a agarrar conciencia de la existencia del cine, fue ya por ya
ya un poquito 80, 81 por ahí, que es cuando llega, por ejemplo, El Imperio Contraataca de 1980. Luego también recuerdo, también dentro de películas, así con un tema un poco espacial, en 1982, ET el extraterrestre, o sea, pues yo tenía 4 años, ¿me entiendes? Entonces, la experiencia de vivir el cine en la sala, o sea, a mí, obviamente, tenía el aparato de televisión en casa, pero, pero como que sí, de repente, como niño, distinguí la diferencia entre lo que estaba hecho para televisión y lo que estaba hecho para las salas, ¿no? Entonces, sí, esa experiencia inmersiva que es ir a una gran sala cinematográfica, que se abra la cortina, que se apaguen las luces y que empiece la proyección, pues son cosas que quedan muy marcadas en mi memoria. Igual recuerdo estas películas también, la de Encuentros cercanos del tercer tipo, tío. Hay muchas películas de tipo espacial en aquel entonces. Flash Gordon. Sí. Claro. Entonces, Claro. y esas películas regularmente empezaban así con una toma del espacio, tal, con un cielo estrellado, bueno, el espacio, sí, todas las estrellas y de ahí ya empieza la historia. Y era como eso, para mí era ir al cine, era como soñar. Entonces, ahí como que empezó a surgir mi, mi, mi vocación de hacer películas, de verlas en la pantalla grande. Obviamente, van pasando los años, te vas haciendo como entendiendo todos los recursos que se requieren para hacer ese tipo de películas. Y uno va madurando también en cuanto a gustos, ¿no? Y uno va aprendiendo a apreciar otros tipos de películas, pero al fin el deseo de ver la obra en la pantalla grande es lo que me ha seducido desde que era niño. Bueno, toda la cultura pop, ¿no? De los años 80, pues estaba vinculada también tremendamente con esto que mencionas, la parte del espacio El daño que ha y hecho George Lucas, el Spielberg, esta George gente que Lucas. daño. Ha Claro, está por ahí. ha alterado el ecosistema Volver al cinematográfico. futuro, Sí, ¿no? De Sí, Zemeckis, en sí, fin, sí, sí, sí. de Robert sí, Zemeckis. definitivamente. Entonces, ¿cómo llegas a tu primera película? ¿Cómo es tu incursión o sea, de qué manera llegas a estrenar Crónicas Chilangas? Se está yendo un poco, se está yendo un poco la señal, pero a ver, déjame ver si entendí la pregunta. Me dices que cómo llegué a la primera película, ¿te refieres a Sí, complicidad? o sea, de qué manera llegas a estrenar Bueno, Crónicas Chilangas, tu ópera prima? ¿cómo inicio? Pues, fíjate que en 1992, por ahí, o sea, ya tenía esta inquietud de hacer cine desde hace mucho, mucho tiempo. Pero ahí por 1992 aparece la película El Mariachi, esta famosa película filmada en 16 Mm. milímetros con $7,000, actores Sí, no profesionales, en el cual se veía así como pues, gran oficio de Robert Rodríguez. Yo también en aquel entonces tenía que 14 años, no sabía demasiado acerca de la industria cinematográfica, por lo que me parecía extraordinario de esta película de Robert Rodríguez era el ritmo de la película. Era muy, muy interesante la película, esos 80 minutos que dura el mariachi, no tienen desperdicio, es una película muy, muy ágil y, y pues tenía como todo lo que es una película interesante, ¿no? Un poco de romance, intriga, mucha acción. acción, persecuciones, tú sabes, ¿no? El cine, el lenguaje cinematográfico se desarrolla a partir de estos westerns, de las famosas corretizas, ¿no? Incluso creo que en las escuelas de cine sí también tienes que empezar a armar corretizas como para emprender a armar secuencias y alternar planos. Entonces,
eso fue lo que me detonó así como que a tratar de hacer o sea, a hacer una película, o sea, hacer un largometraje. Yo no pensaba como en hacer cortos, ¿no? Sino yo tenía así como la ilusión de poder llevar mis películas a la pantalla grande, ¿no? O sea, pero una película, un largometraje, ¿no? Un cortometraje, pues un cortometraje no lo vendes, ¿no? Un cortometraje lo exhibes junto con en festivales como para que la industria cinematográfica aprecie como tu estilo y eventualmente pues, se puede dar el salto a hacer el largometraje, pero yo creo que una manera muy eh, aprendí a hacer cine de una manera muy empírica, ¿no? Robert Rodríguez de alguna manera tenía, pues había estudiado en la Universidad de Texas, ahí es un estudiante destacado de cine. Eh, yo no contaba con los recursos así como para estudiar cine, o sea, es una carrera que finalmente pues es un poco cara, ¿no? Sí, es algo caro estudiar Sí. cine. Y entonces pues, me decidí como a hacer una película de manera autodidacta. Entonces empecé a buscar así libros sobre guionismo porque también entendí que era muy importante aprender a escribir cine. Vi que Robert Rodríguez había escrito el guión de Mariachi y compré un libro sobre que se llama De Mariachi a Pistolero, que es como ese trayecto de cómo fue la producción de la película de El Mariachi para posteriormente el éxito que tuvo en el Festival de Sundance de 1992, de ahí como tiene una proyección mundial, y eso le permite a Robert Rodríguez llegar a hacer esta película Desperado, pero con Antonio Banderas, Salma Hayek, Joaquín de Almeida. Ujú. O sea, Sí, sí. ya había, entonces yo quería así, como dice Keith Richards, uno siempre inicia emulando a sus ídolos, ¿no? Entonces yo Ujú. quise emular el camino de Robert Claro. Rodríguez, entonces por eso quise hacer esta película Complicidades, igual en 16 milímetros, o sea, algo que le permitió a Robert Rodríguez poder comercializar posteriori el mariachi, es que estaba en formato de cine. Si hubiera hecho esa misma película en formato de video, que era en aquel entonces eh, pues lo que rifaba en cuanto a costos, no sé, el Betacam SP o que podría haber sido, todavía no existía lo digital, creo que el formato más avanzado era el Betacam SP Sí, era el porque Betacam, efectivamente. ajá, y al tener el material en cine, pudieron hacer un blow-up a 35 de El Mariachi y al tener pues, el blow-up a 35 del Mariachi, se pudo tener una distribución mundial en salas y yo aspiraba a esa siempre, ¿no? Pues que sea para hacerlo en salas. Entonces, trabajaba en aquel entonces en una casa productora que principalmente nos dedicábamos a hacer eh, dos cosas seguimiento de obra de ingenieros civiles y asociados, el grupo ICA, que bueno, es un grupo de ingenieros muy poderoso en México que construye todas las grandes obras que se han hecho en México, así Ujú. el metro, por ejemplo, las ha hecho ICA. Y Sí, eventos sociales, entre los que se contaban, pues ya sabemos, bodas, claro. bautizos, cumpleaños, etcétera. Entonces, ahí es cuando tuve como este acceso a las cámaras, no de una manera así de estudiar cine, sino con tener acceso a las cámaras para grabar bodas, pues entonces uno empieza ahí como a aplicar lo que aprendía en libros, así de los planos, el plano medio, el close-up, los Ujú. ejes, etcétera, como tratar de aprovechar todo eso para estos conocimientos que adquiría estudiando libros en la práctica que era hacer bodas, eventos sociales en general. Entonces empecé también a estudiar libros de guión eh, para escribir la historia, porque, como te decía, del libro Mariachi Pistolero que cuenta toda la historia de
de cómo se filmó el mariachi y cómo y terminó haciendo pistolero, decía que Robert Rodríguez escribe a partir de lo que tiene a la mano. Es decir, si él, una tortuga con un bar que se lo podían prestar, pues entonces él escribía el guión para poder incluir una tortuga, una bañera y un bar en el mariachi. Entonces es así como que aprendí a escribir guiones con cosas que pudiera, con las cuales pudiera contar, porque no estaba haciendo cine de una manera industrial, sino me estaba acercando a amigos también, gente interesada en hacer cine, pues jóvenes con ilusiones y sueños. Claro. En la cual, pues todo este proyecto, más que hacerlo en un formato profesional, lo estamos haciendo por amor, por amigos, por querer hacer una película y triunfar, hacer sueños locos. Entonces, el guión en aquellos años estaba en los 90, no sé cómo se dice, 90, 90, los 90, Uh-huh. estaba muy, había un gran revuelo político en México, o sea, tú recuerdas así como, había asesinatos políticos, Claro. asesinatos de periodistas, así como toda esta situación que había en México, la relación entre el cuarto poder y la política me interesaba mucho, y de ahí surgió el guión de Complicidades, que era precisamente la historia de un periodista que se enfrentaba a un ex senador, un político corrupto llamado Pedro Fuentes. Entonces ese era como el nudo de la intriga de Complicidades, como este ser que juzgaba como un delincuente a este político, terminaba siendo arrastrado por las situaciones a convertirse él mismo en un delincuente y tomar la justicia por sus propias manos. Entonces así fue como escribí este guión, y con el apoyo de varios amigos interesados en hacer cine, pues empezamos a filmarlo, de hecho, porque también quise eso, ¿no? Que fuera, que al igual que el mariachi, esta película también fuera filmada en 16 milímetros para, para poder comercializarla posteriormente en las salas. Eh, y de hecho, pues sí, logré así como la mayor parte del presupuesto, como me ha sucedido en la mayoría de mis películas. En mis tres películas que he realizado, en este caso Complicidades, Crónica Chilangas y ahora Minnesota, pues se ha ido sobre todo gran parte del presupuesto en pagar los, que sí soy un obsesivo del cine. Y para Complicidades adquirí pues para no tener que andar rentando una cámara, sino poder filmar la película a nuestros tiempos, porque también pues todo el mundo trabajaba y era así un poco como la filmación de esta película de Pedro Almodóvar, ¿no? Pepi, Lucy y Bombi, otras chicas del montón. Claro. Almodóvar trabajaba como en una central telefónica en aquel entonces, Sí, principios de los... la sede telefónica, sí. En Telefónica, exactamente. Exactamente. Y él lo que hacía era filmar los fines de semana, o sea, y cuando descansaban. Sí. Y así, o sea, se tardó más de un año en completar el rodaje de la película por eso, porque lo hacía los fines de semana. Entonces, inspirado como pues en estas personas, Almodóvar, Robert Rodríguez, que habían demostrado cómo el cine en 16 milímetros era una manera viable de hacer cine independiente, de poder llegar a las salas. También pues compré una cámara Bolex H16, una cámara de cuerda con la cual hice este primer largometraje. Es un largometraje obviamente corto, ¿no? O sea, en aquel momento duraba 80 minutos, pero eran 80 minutos que tenían como mucha paja, ¿no? O sea, como que todavía no dominaba bien Claro. la edición, no entendía como, pues uno cuando empieza a hacer películas, pues quiere hacer películas largas, ¿no?
Y muchas veces por querer hacer las películas largas vas dejando mucha paja que extiende y hace que avance la acción a tropezones. A Claro. diferencia del el mariachi no tiene desperdicio. Es como la genialidad de Robert Rodríguez, de saber no solamente operar genialmente la cámara, sino su sentido del ritmo y del montaje es espectacular. Yo no sé si meternos con Minnesota, que es un poco para lo que hemos venido, Beto, ¿te parece? Claro, Claro, sí, sí. Pues cuenta el argumento tú, que es la ubicación de la ciudad y demás, me la vas a hacer mejor que yo y luego comentamos un poco la película con Carlos. A ver. Bueno, Minnesota es una película que se lleva a cabo en Ciudad Nezahualcóyotl, un municipio de 1 millón de habitantes del Estado de México. Ahí tiene la acción, pues donde los protagonistas, aquí hay un personaje que es muy particular, un músico, un chico que tiene una afición tremenda por David Gahan, el vocalista de Depeche Mode, y una afición tremenda por esa banda, a llegar a niveles de devoción absoluta. Y bueno, pues tiene a su pareja Violeta, que es una educadora, con quien pues prácticamente ella le mantiene, tienen pues viven juntos y tienen unas situaciones ahí muy peculiares que hacen que pues para no dar más detalles de la trama, simplemente decir que en algún momento ellos pues tienen una ruptura porque sus intereses son distintos. Pero de esto justo queremos que nos platiques, Carlos, ¿cómo surge la idea de Minnesota? Pueden decirle ciudad, barrio, lote baldío, colonia del exvaso de Texcoco, Nezahualóyotl, Nezahualpolvo, Neza York, Minnesota. en uno de estos libros que estudié sobre guionismo, mencionaban que precisamente los personajes femeninos en el cine suelen ser suelen destacarse más, como que hemos vivido una cultura muy machista a la hora de hacer películas desde el inicio, ¿no? De la historia del cine. Si recordamos, por ejemplo, cómo fue bloqueada la carrera de esta señora Alice Guy, Claro. pues por simplemente por ser mujer, porque en realidad el dueño de esta empresa Pathé, no quiso como respaldar la carrera por el simple hecho de ser mujer. Entonces, este, tratar de darle el cine y darle un protagonismo a las mujeres me parecía como algo importante. Y de alguna manera, cuando hice Crónica Chilangas, había un papel, había un personaje, Claudia, representado por la actriz Regina Orozco, bueno, que aparece en la película de Arturo Ripstein, Profundo Carmesí, en el cual era una mujer que estaba con una sexualidad reprimida debido a su marido, ¿no? Que le encantaba el porno, entonces ella se sentía como de alguna Sí. manera menospreciada. Este personaje tuvo tal impacto, o sea, había que el público, tanto el femenino como el masculino, se sentía muy identificado con esta historia. Entonces pensé, es que tengo que hacer como una historia acerca de otra mujer. Creo que debe ser la protagonista de mi siguiente proyecto. Por otra parte, también, o sea, lo más sencillo es lo más universal. Y en este caso, digamos, todo gira en torno de Violeta, el personaje principal de Minnesota, que busca tener un hijo. ¿Cuál es? Y para que el drama avance tiene que haber conflicto. O sea, si no hay conflicto, no hay avance. No hay oposición en este caso. ¿Cuál era su oposición? Su propia pareja, que está más interesado en su banda de rock techno y de emular a Depeche Mode, Sí. que de formar una familia. Para él, así formar una familia le significaría pues sacrificar el tiempo que le dedica a su banda para
para dedicárselo a un hijo, ¿no? Y él dice, pues, no. En ese momento él apuesta por lograr el éxito con su banda Shambhala. Y pues también así había la necesidad, yo veía así como gente cercana a mí, muy querida, como desde entonces que Guillermina Campuzano, quien interpreta a Violeta, teníamos, éramos parejas desde hace más de 10 años que empezamos a hacer esta película, y y quería, o sea, me parece una persona extremadamente talentosa, me gusta mucho su trabajo. Había hecho algunas series, mucho teatro, es una actriz muy destacada aquí del teatro, pero quería apoyarla así a dar el brinco al cine, a que protagonizara una película. También así a mi amigo Pablo Avitia, que con quien había trabajado desde Complicidades, o sea, nos habíamos conocido en un curso de cine, y al ver que era un tipo, un actor, pues me acerqué a él y empezamos a hacer una amistad para, no, para invitarlo a participar en mis películas, y él está finalmente de alguna manera en mis tres largometrajes que he hecho hasta el momento. Está en Complicidades, hace la voz del maestro Osiris en Crónica Chilanga, y aquí también es el coprotagonista junto con Guillermina de esta película. Y una de las ventajas, así como aprendiendo de Robert Rodríguez, ¿no? Hacer el cine con gente cercana a ti, es que es un proyecto también de ellos. Me hablaba mucho Pablo así sobre la falta de oportunidades para cierta clase de actores, actrices que no encajan con los estándares, pues un tanto darwinianos que impone la industria, y peor aún, la industria mexicana, ¿no? Que tiene así como esa Ujú. obsesión por las personas caucásicas, así en un Mm, país que estamos, sí, vamos, estamos en México. sí, Eh, Enmarcar todo esto, también ir en contrasentido, o sea, quizás una locura que hace uno en sus años mozos, pero regularmente aquí todas las películas en México, la mayoría, la gran mayoría de películas, como son películas que para lograr tener una distribución adecuada, una exhibición adecuada, deben de pasar pues por estándares industriales. Pues los ubican en las zonas que llamamos aspiracionales, colonias así con un alto índice de extranjeros viviendo ahí, este, pero que representan un porcentaje minimísimo del estatus económico del promedio del mexicano. Entonces ahí Ya. quise esta zona, Ciudad Neza, como está a las orillas de la ciudad, es una de estas ciudades que se construyeron precisamente porque ya no había cabida para tantos trabajadores que tenían su empleo aquí en la Ciudad de México, y no, y la ciudad pues ya estaba como rebasada en ese sentido, ¿no? Entonces empiezan a crear estas ciudades alrededor de la Ciudad de México, desde las cuales vienen a trabajar personas, las personas del Estado de México, aquí a la Ciudad de México. Y, y me parece una zona muy interesante en la cual poder contar una historia diferente, porque regularmente en este tipo en Ciudad Neza, cuando se va a hacer una película, como que trata de mostrarse como la parte más sórdida y los eventos más violentos, porque bueno, eso también vende, pero me quise darle como un enfoque diferente a través de, de la música, hacer una película musical que también son muy escasas en México, porque yo no lo sospechaba, simplemente quise hacer una película así, tipo casi famoso, de Cameron Crowe, o The Commitments de Alan Parker, Ujú. por ejemplo, que son sí. películas, digamos, musicales, ¿no? Sobre todo, también otra cosa que me identificaba mucho con el cine británico es esa su relación con la clase trabajadora, con el proletariado. ¿Cómo podemos contar historias muy interesantes del proletariado
para la pantalla grande, siendo que aquí en México, pues estas historias sobre el proletariado trata de evitarse hacer pues estas películas, ¿no? Así Ujú. sobre estos conflictos que podrían ser vividos en la clase obrera. Hablabas de la música y de la música quería hablarte porque tiene que ser muy Sí, dime. difícil hacer una película basada en un grupo como Depeche Mode o de alguien que tiene una pequeña obsesión. Él habla durante toda la película de influencia, pero da la impresión de que lo que está es verdaderamente obsesionado con Dave Gahan, el vocalista de Depeche Mode. ¿Cómo construyes una película sobre Depeche Mode o con el trasfondo de Depeche Mode sin poder utilizar música de Depeche Mode? Y sin embargo que no se note. Porque en las transiciones hay guiños muy claros y Notorios. esclarecedores y notorios Claro. de intros de canciones de Depeche Mode. ¿Cómo le das una vuelta a eso para que la gente que conocemos la música de Depeche Mode, que es una de mis bandas favoritas también, reconozcamos que estás hablando de Depeche Mode sin escuchar su música? Genial, ¿no? Fíjate, es algo muy interesante. Como tenía esta espinita de hacer películas realmente musicales, con que hubiera una gran cantidad o sea, una cantidad decente, pues, de temas para respaldar esta banda. Si en realidad este cuate está obsesionado con Depeche Mode, de alguna, o sea, ese rollo, ese fanatismo de que pretende hacer, pues vivir la vida de alguien más, ¿no? Así incluso imitando su música, haciendo pues estos sons alike a los temas de Depeche Mode, pues mucho trabajo de investigación. Pablo Mondragón es un querido amigo mío también, un cómplice, es eso, es un cómplice en estas ideas locas que se nos ocurren. Eh, y me entiendo muy bien con él en cuanto a la música, cómo debe ser la música para mis películas. De hecho, yo había trabajado con él en Crónicas Chilangas y vaya, o sea, de ahí lo que queríamos era que toda la música fuera producida a través de instrumentos acústicos, que no hubiera, digamos, un rollo electrónico ahí. Aquí, para Minnesota, ahí sí vamos a hacer música electrónica, o sea, buscar así todos los antecedentes, nos pusimos a estudiar los discos, los conciertos, las épocas de Depeche Mode, así como para integrarlo también e irle formando la historia al grupo, a Shambhala, a esta banda ficticia. Y si vamos a ser una banda ficticia, pues también tenemos que crear una cantidad considerable de temas para que se sienta que es una banda que realmente existe. De hecho, mucha gente piensa que era una banda que ya existía y que nosotros la tomamos Como prestada, completamente ¿no? ficticia. Como si les hubieran pedido los tracks, ¿no? Sí, y sí, ¿no? Y en realidad los creamos. Por eso ahora entiendo, o sea, lo complicado que es hacer una película musical, porque eso significa muchísimo, muchísimo trabajo. Obviamente, yo con mi amigo, pues nosotros disfrutábamos, ¿sabes? De las cosas de que sí, eh, hasta lo haríamos gratis, pues por el placer de crear una Claro, banda, o sea, por el placer de darle este peso a la película, que realmente parezca un cine de realidad, no un cine creado, que también siento eso. Muchas veces cuando tienes presupuesto para hacer una película, se nota ahí como que todo está puesto, de cuando llegas a una casa y ves así como cómo armaron el set, pues se ve que ahí hay lana y que hay ciertos estándares de la industria que están exigiendo de que las cosas se vean completamente asépticas, bien pintadito, bien acomodadito, así, esas cosas que se claro. ven nuevas. Bien, nosotros quisimos como trascender eso. Volviendo al asunto, los detalles. Hay quien dice que Dios está en los detalles, otros dicen que el diablo está en los detalles. Bueno, hay algo especial en los detalles. Si recordamos, por ejemplo, series como los Simpsons, está lleno de referencias. Incluso Claro. hay
un equipo especial que trabaja para los Simpsons buscando referencias, dónde acomodar referencias para que fanáticos de bueno, de toda la cultura cinematográfica que hay encuentren guiños. Entonces vemos en los Simpsons guiños a Apocalypse Now, vemos guiños a los 400 golpes, vemos guiños a Tron, o sea, vemos guiños a todo tipo de películas. E Claro. incluso, ¿no? Hasta cuando Homero se hace cantante grunge, recuerda, ¿no? Que tiene su grupo, ¿no? Eh, Claro. que es un grupo que es de imitación a Nirvana. O sea, es Sí, sí. Sadgasm, creo que se llama, ¿no? Sadgasm o algo así se llama la banda de Homero, con la cual, con la cual es como mostrar la historia de Nirvana, pero como si Kurt Cobain fuera Homero. Claro. Era lo mismo, o sea, si tú escuchas, por ejemplo, los temas de la banda de Homero, la banda de grunge que tiene Homero, también vemos que en alguna ocasión los borbotones, ¿no? Los B-Sharps, que era como su homenaje a los Beatles. Claro. Y entonces la gente que cuando los vemos a los borbotones, aquí como se le llamó en México, en español a la banda esta compuesta por Homero, Skinner, ¿cómo se llama? Barney, etcétera. En el concierto de la azotea, pues ubicamos rápidamente el Claro, documental Eric B, ¿me entiendes? Entonces esas claro, sí, referencias sí. hacen que que el espectador encuentre una identificación con la película y hay como algo de una satisfacción de encontrar la referencia, es como decir, lo encontré, y eso pues, causa un efecto. Entonces, eso funciona igual para alguien que no conozca la música de Depeche Mode, como para alguien que sí la conoce. O sea, son esos guiños que hacen que sea sólida, que esté apegada a la realidad. Deseo en tu boca puedo ver que irrefrenable. Somos prisioneros de la iglesia de Jesucristo. Lo único que va a pasar es que te van a meter más en la cabeza la idea de tener hijos. Porque entre más fieles tiene una iglesia, más diezmos recibe. También tiene un componente religioso la película, sobre todo por ese choque entre esas ganas que tiene Violeta de tener un hijo y ese egoísmo que tiene su pareja porque está obsesionado con la cultura de Depeche Mode, con Dave Gahan y con ese Personal Jesus, que es un poco también la canción un poco central, también una de las más famosas de Depeche Mode, esa idea de ser una figura representante de Jesús, pero como alguien, como una persona, no como una divinidad, ¿no? También Así querías, es. también querías introducir ese componente cultural, porque en México la cultura religiosa es muy importante, o te encajaba bien en la historia sin más. Era varios motivos. Siempre me ha interesado mucho el tema de la conquista espiritual del mexicano, la conquista espiritual, cómo fue durante la colonia española en México, pues obviamente a través de la Iglesia Católica, pero después de pues ya sobre todo en el siglo XX, yo creo que es cuando empieza a cambiar de alguna manera como esta conquista espiritual y ahora viene una nueva conquista espiritual que es a través de las nuevas religiones cristianas, como serían así, no sé, los testigos de Jehová, evangélicos, o sea, ya sabemos, la Iglesia Católica tiene casi 2000 años de existencia, así era como inevitable como ese sincretismo en nuestro país, porque recuerda, aquí se sustituye a la diosa Tonantzin por la Virgen de Guadalupe, y a lo largo de México, pues hay pueblos con su nombre autóctono aunado al nombre de algún santo católico.
Entonces hay un sincretismo muy interesante. Claro. Y me parece que para poder, ahora, nuevo, esto iba, el sincretismo con la Iglesia Católica nos lleva más hacia la cultura latina. El sincretismo, ahora que va más hacia la cultura anglosajona, está representada por estas iglesias de origen norteamericano, como son los mormones, los santos de los últimos días, porque bueno, también hay diferentes tipos de mormones, no todos, o sea, no todos es como diferentes órdenes monásticas de católicos, diferentes órdenes monásticas de los propios judíos. Hay este, incluso divisiones dentro de ellas mismas, ¿no? Entonces, los mormones, como los que típicamente ya están aquí establecidos en México, pues es una parte que sí ha como cambiado muchísimo de cómo eran los mormones del siglo XIX. Sin embargo, pues se los siguen considerando, pues llamándoles mormones, aunque ellos prefieren llamarse santos de los últimos días, debido al libro de Mormón, que es como el libro que identifica a esta religión. Bien, la manera de abordar a la religión, porque los temas de Depeche Mode, recordemos que van sobre sexo, amor y religión. Martin Gore, el principal compositor de Depeche Mode, de niño, pues asistía a la escuela dominical y ahí aprendió muchas cosas sobre canto, tocar instrumentos, etcétera. Entonces eso pues lo va integrando en su obra. Y por la otra parte, bueno, teníamos que Ismael aborda la religión desde ese punto de vista como para emular a Depeche Mode y componer sus letras y que sus letras tengan como esa referencia a las letras de Depeche Mode que van a ir sobre, ustedes saben, sobre religión. Incluso podemos escuchar el tema Judas, que viene en el disco Songs of Faith and Devotion, canciones de fe y devoción, o sea, ¿qué más religión, no? Entonces, es la manera de abordar Ismael, tomar la religión para componer sus letras y, por parte del Rasmussen, tomar las escrituras para hacer proselitismo. Entonces, es como dos maneras diferentes de abordar la religión con distintos puntos de vista y eso hace pues, darle complejidad a los personajes y al darle complejidad, pues bueno, pues podemos intuir que la obra va a suscitar mayor interés. Muy interesante, de hecho, forma parte incluso del desarrollo de la película de Minnesota, justamente, pues la parte que Así tiene que es. ver con estos evangelistas y pues esta gente con la que Violeta pues hace este clic y bueno, de ahí se desarrolla pues una parte importante del desenlace de la película. Se estrena en 2016, yo tuve la oportunidad de verla justo, fue cuando los conocí, tanto a Guillermina como a ti, en Mérida. Así ¿Qué es. pasó en estos 7 años? Se estrena en 2016 y hasta ahora está en cartelera. ¿Cómo ha sido el trayecto para que por fin llegue a las salas de cine? Muy bien, sucedía que en aquel momento, todavía era una versión work in progress, o sea, o sea, no llegábamos a tener el sonido como lo soñábamos, ese es el problema, ¿no? O sea, esta película es una película necesariamente musical, como tú dices, la música es una parte primordial, debido a que, por ejemplo, los temas de Shambhala funcionan de alguna manera como el coro dentro de las tragedias griegas. O sea, las canciones tienen que ver con algo del momento que estamos viendo en pantalla. No son solamente canciones aisladas, sino que todas tienen que tener un componente que le aporte dramáticamente a la película.
Entonces, como era una parte tan importante el sonido, pues pasó por 4 diseñadores sonoros. Y cada uno hace lo que, dentro de todas las limitantes que tenemos del sonido directo, que también como es una película independiente, era muy, muy complicado. Tú debes de saber lo complicado que son estas películas musicales. También hemos visto Claro, tus largometrajes sobre la música en la periferia y ves, para que complicadísimo. suene para que suene digno en una sala de cine, una película musical, y no, es muy complicado y no nos quedaba, o sea, teníamos que terminar con el diseño sonoro, analizarlo, tratar de buscar, ¿no? Pues liquidarlo, llegar a un arreglo y pasar al siguiente paso, y luego se nos atravesó la pandemia, o sea, en la búsqueda de eso, de que la película quedara absolutamente presentable para las salas, sobre todo la parte de la banda sonora. Y eso sí nos retrasó mucho. Lo que tú viste, pues era un work in progress que todavía no estaba ajustado a lo que queríamos, o sea, a lo que buscábamos tanto el compositor Pablo Mondragón como lo que yo soñaba. Cuando ha pasado tanto tiempo y después de revisarla y revisionarla tantas veces, ¿estás contento con el resultado final? Quiero decir, Sí. cuando uno escribe un libro y lo lee 5 años después, dice, madre, esto no tenía que haber puesto, esto sí, con las dificultades que tiene de no poder volver a rodar ya nada, claro. Yo no sé si ahora todo lo pasado, como decimos aquí, te hubiera gustado enfocar las cosas de otra manera o estás más que satisfecho con el corte final. Est- Estoy muy satisfecho porque es como una película que escribo de que hubiera una buena cantidad de temas, de temas musicales en pantalla, que se identificara que es una banda que sí es factible que existiese, ¿no? Como Shambhala en este caso. Pues todo lo que trabajamos ahí finalmente quedó como soñaba. O sea, sí, sí, esa es la película que estaba buscando, una película en Ciudad Neza, protagonizada por esta excelente actriz que es Guillermina, acompañada como por todos estos personajes que también, como Pablo, eh, que interpreta a Ismael, Dayana Tellerías, que interpreta a Mónica, Evan Lamaña, que interpreta a Rasmussen, y nuestro querido Hansel Ramírez, un actor que estuvo nominado aquí en México para mejor actor por su película La mitad del mundo, y que todos se comprometieron para hacer esta película sobre la clase obrera, pero que funciona tan bien que no evitamos caer como en esos estándares de pornomiseria, ¿no? Que regularmente estas películas sobre la clase trabajadora y sobre todo en México por ahí las enfocan. Entonces estoy muy, Claro. muy contento con el resultado y más contento todavía con haber estrenado esta película en un recinto cinematográfico tan importante como es la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, y el recorrido que está iniciando por todas el circuito cultural de nuestro país. Es un éxito, es un éxito. O sea, sí me tardé, sí, más 12 años de cuando terminé de escribir la película a verla ahora en las salas, que digo, bueno, sí soy otro, pero logré hacer lo que quería. Bueno, Veo, por Depeche Mode ejemplo, sigue. Depeche Mode ha perdido algún intérprete de por medio, pero sigue en activo sí, también. Por ahí te viene sí, bien. sí, Claro. sí, sí, El sí, pobre Andrew incluso, Fletcher no la podrá Hombre, ver, pero. Andy Fletcher ya no la podrá no, ver, pues, ¿qué pero crees? O sea, en alguna ocasión ahí por 2013, cuando todavía estábamos buscando como el financiamiento, vino Andy Fletcher a México. La película todavía no estaba terminada, pero me las arreglé para entrar al concierto, nos las arreglamos a través de una amiga de Guillermina, pudimos entrar ahí
al lugar de donde fue esta presentación de Andy Fletcher y llevé la película en un DVD, una cajita y todo. Entonces, afortunadamente estaba hasta el frente y, y le mostré la película a Andy Fletcher, así como acá. Interesante. O sea, son indicaciones, entonces, por lo menos, o sea, Andy Fletcher sí tuvo contacto con un DVD de la película, no sé si lo vio. Y bueno, era una versión, Ojalá pero que sí, ojalá que sí. sí, pero de que yo sé así que Andy Fletcher estuvo a unos metros de nosotros y que su asistente personalmente tomó la película para llevársela y que lo mandó, o sea, le hizo una seña así de a ver, ve por esa película. Bueno, Andy Fletcher por ahí, yo creo que hay altas posibilidades de que sí la vio. No sé si la haya compartido a sus compañeros. Oye, Alphaville le entra a la distribución de la película, ¿cómo entra? Y sí, pues porque es un amor el don Alfonso López, o sea, Por supuesto que lo imagínate, es. híjole, es así, creo que es el que mejor entendió el concepto de la película. Para todos los demás distribuidores era absurdo, y para ellos, o sea, con se metió a Oficina de Distribución y y para ellos les parecía que era una película que debería irse directo al streaming, ¿no? Porque decían que no contaba con, según el dictamen de los evaluadores de IMCINE, que no contaba con valores ni culturales ni comerciales como para ir a las salas, por lo cual nos sugerían mandarlo directamente al streaming. Quentin Tarantino hace poco dijo ahí en el Festival de Cannes que una película que no llega a las salas es como si no existiera. Así es Claro. como lapidario, pero es cierto, si no llega a las salas es como si no existiera. Y gracias a don Alfonso, a su esfuerzo, a su equipo, pues la película ahora está, por lo menos ahora sí en el circuito cultural. Bien. Entonces, ya güey, más de 10, tenía más de 10 años tratando de colocar el proyecto, de tomarlo. O sea, sí ha sido como un camino también bastante complicado para el distribuidor, para don Alfonso, pero pues, ha permanecido ahí al pie del cañón y bueno, se agradece tremendamente. Claro, es la importancia también de tener un distribuidor que le tenga cariño a tu película y que no necesariamente, pues evidentemente se ve Sí, un factor comercial en ello, pero pues que el interés que haya sea un interés genuino por preservar y difundir la película. Y eso don Alfonso y Alphaville lo hacen muy bien, pues en gran medida él, por ejemplo, con estas películas de Luis Estrada, pues logró hacer que gracias al cariño y a la devoción que tiene por el cine y por las historias, pues que las películas de Luis Estrada, pues en algún momento pudieran triunfar como ocurrió en su momento, ¿no? Ya después Luis Estrada se volvió mainstream, se le olvidó a don Alfonso, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero aquí lo interesante es que me dio no, mucho gusto ver en los créditos que Alphaville estuviera en la distribución y entonces pensé que efectivamente iba de por medio un cuidado especial por tu película. Y pues felicitarte, Carlos, qué bueno que después de tantos años la película ya esté en salas, que se vea en la pantalla grande. Yo la pude ver en la pantalla grande, la recuerdo así, y evidentemente pues la experiencia ha sido muy, muy interesante. Esto ¿No? le da muchos ánimos a Beto, porque como también le cuesta sacar adelante los proyectos, que 10 años después algo pueda ver la luz y pueda estar Claro. rodeado de éxito, eso anima mucho a los compañeros de profesión, en este caso, imagino. Sí, por supuesto, yo me siento totalmente identificado. La película en la que estoy trabajando ahora, pues tengo 3 años, 8 meses trabajando en ella, desde que se me ocurrió la primera idea, ¿no? Que tengo por ahí registrada. Y bueno, pues así es el camino del cine, es un camino de resistencia, no es un camino de velocidad. Y evidentemente, pues ahí, pues felicitarte a ti, a todo tu equipo, por supuesto, tanto Violeta como Ismael, en este caso, bueno, Pablo y Guillermina, pues están tremendos. También es muy grato ver la presencia de Hansel,
quien se diera a conocer Gracias. pues con la película de la mitad del mundo de Jaime Ruiz Ibáñez, que fue justo Así cuando es. dio un pelotazo. Y ahí es a donde quiero ir con la siguiente pregunta, Carlos. Con Crónicas Chilangas, y bueno, acá repites también en Minnesota, pero sobre todo en Crónicas Chilangas trabajaste con gente de una trayectoria espectacular. O sea, ya mencionaste tú algunos, a Regina Orozco, ¿no? Pero también aparece ahí Silverio Palacios, Rodrigo Murray, Patricio Castillo, está también Isela Vega, o sea, Ernesto Yáñez, tienes ahí un repertorio importante, Luis Fernando Peña, en fin, ¿cómo logras que personajes como ellos pues participen en tu película? Era otro tipo de proyecto. Crónica Chilangas es un proyecto, me parece, menos cinematográfico que Minnesota. ¿A qué me refiero? Sí, bueno, sí es una, que decir así mi propia película, pero es una película que está más encerradita. Es una película más sencilla de hacer, por lo cual todo el peso iba sobre los personajes y no sobre la atmósfera. Con Minnesota, que se requería otro tipo de compromiso por parte de los actores, y también quería aprovechar como ese entusiasmo de hacer algo diferente. Algo que con Crónica Chilangas, pues sí, o sea, era como enamorar a estos, enamorar del guión a estos grandes actores, actrices del cine mexicano que quisieron participar en él. Pero yo sabía que no les iba a requerir como tanto compromiso como fue el compromiso que tuvieron que adquirir Guillermina, Pablo y todo el elenco de Minnesota hacia la película. Entonces, pues sí me parece que resulta atractiva en cuanto a los actores con los que contaba Crónica Chilangas, y eso también permite de alguna manera poder desplazar, digamos, relativamente más fácil. Relativamente te lo digo, porque en realidad también fue muy complicado llegar así como a estrenar la película en salas, y sobre todo en ese momento que estaba la transición del análogo al digital, del 35 al DCP. Ahorita ya estoy en la era del DCP, o sea, ya ahorita es otra era, o sea, ahorita ya puedo acercarme con el público de una manera diferente a como en aquel entonces sí tenías que pasar necesariamente por otros filtros, ¿no? Para tener el acceso al público. Este, eh, pero pues me siento muy satisfecho de ambas películas. Son diferentes, su objetivo era diferente. Yo en esta película, Minnesota, buscaba superar lo logrado a nivel cinematográfico con Crónica Chilangas. Correcto. Ajá. ¿Quieres, Beto, que procedamos o tienes alguna pregunta más? No, yo creo que hay que proceder a esta parte que es muy interesante, Carlos. Escucha lo que vamos a decir. Carlos, todos nuestros invitados reciben el título honorario de replicante de honor, así que quiero que sepas que gracias por tu amabilidad y por participar en este rato de conversación con nosotros. Te haremos llegar el diploma acreditativo como replicante de honor que podrás poner al lado luego cuando tengas los Arieles, los Oscar y demás, los podrás poner al lado con, Claro que sí. con la misma. Certificado de replicante. Eso es. Pues como replicante de honor te insistimos, te damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer charlar contigo y te deseamos mucha suerte tanto con Minnesota, que ya está en salas ahí en México, como en los próximos proyectos que seguro que tendrás muchos dándole vueltas a la cabeza ya. Muchas gracias, son muy amables, estoy muy contento, y volviendo nomás para cerrar, sobre don Alfonso López, el CEO de Alphabet, imagínense, fue el primero que se le ocurrió que sería buena idea traer perros de reserva, Reservoir Dogs,
y claro. vi El Tren del Caos Claro. a México. Sí, Entonces, señor. cuando tienes a alguien con esa visión sobre cineastas como la que un honor que después de tantos años todavía siguiera al pie del cañón para lanzar Minnesota contra viento y marea. Entonces, Claro. un agradecimiento muy especial a don Alfonso para cerrar este programa y a él también. Ojalá que puedan invitarlo a hablar sobre distribución de cine en México. Él es un súper conocedor del tema y estaría muy, muy honrado en recibir su certificado de replicante. Yo sé lo que les digo. Claro que sí. Pues un abrazo para él, un abrazo también para los de Pésemos, los que queden vivos, y también para Alphaville, que era una banda de los 80 que a mí me encantaba muchísimo también, hablando de todo un poco. Hablando de los 80s. Hablando de todo un poco. Ha sido Forever un auténtico revival este programa de hoy. Claro que sí. Absolutamente. Pues, querido Beto, que hasta la próxima, pues, ¿no? Pues despedimos este programa número 4 de la temporada 3. Gracias nuevamente, Carlos Enderle Peña. Estuvo aquí hablándonos de su película Minnesota, que está en salas de cine en México. No se la pierdan para quienes estén ahí. Seguramente después de su recorrido en salas, pues podrá llegar a otros lugares, a otras latitudes, a otros países. Agradecerle a toda la comunidad de escuchas que nos acompañan programa a programa de Tónica Replicante. Recordarles que seguimos en todas las plataformas de streaming. Es un placer para nosotros también ir estrenando cada día un episodio en YouTube. Gracias también a quienes nos escuchan desde ahí. Y que se suscriban. Que se suscriban, por supuesto. Estamos en Spotify, en TuneIn, en Apple Podcast, Google Podcast, en fin, estamos en todas las plataformas de streaming. Y pues agradecerles nuevamente. Gracias, mi querido Javi. Gracias, carnal. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Hasta luego. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.